7:42 de la mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por BPI TV. Como ustedes saben, pues a pesar de las intensas medidas enérgicas por parte de las autoridades en China, ciudadanos han salido en masa a protestar en las diferentes ciudades del país. Para profundizar sobre este tema y el impacto económico que ha tenido en China, establecemos un contacto en vivo en una interesante entrevista con nuestro compañero Alejandro Linares. Alejandro, buenos días, un placer tenerte con nosotros. Hola Marjorie, buenos días, saludos para ti y para toda la audiencia. Sí, en este momento pues China está bajo el ojo del huracán, los ojos del mundo, están muy atentos a lo que sucede en este país. Para poner un poco en contexto a la audiencia, háblanos acerca de los motivos que han impulsado a las personas a perder el miedo y salir a las calles a protestar de manera pacífica. Bueno, básicamente China se mantiene en un confinamiento muy estricto desde hace 3 años. En China parece que la pandemia no ha terminado, no ha pasado y desde hace 3 años, es decir, desde el año 2019, cuando comenzaron los primeros casos de COVID-19 hasta la fecha, las autoridades chinas han empleado un estricto confinamiento que obliga a los ciudadanos que padecen COVID-19 a permanecer en sus residencias, en sus lugares de trabajo, sin poderse movilizar, sin poder salir. Este confinamiento estricto o esta medida de confinamiento estricto que ha sido conocida en el extranjero como política de COVID-0 ha provocado malestar y ha provocado descontento porque muchos ciudadanos, para que puedas hacerte una idea, Marjorie, para que la audiencia se haga una idea, muchos ciudadanos, por ejemplo, no han podido recibir atención médica oportuna por estar confinados y han muerto. Muchos ciudadanos no han podido comprar medicamentos que son necesarios, que son esenciales para su salud y han muerto. Muchos ciudadanos, incluso, por ejemplo, hace pocos días en la región de Xinjiang hubo 10 personas que murieron en un edificio que se incendió y estas personas no pudieron abandonar ese inmueble a raíz de las estrictas medidas confinatorias. Si nos vamos a un episodio que es mucho más lejano de septiembre de este mismo año, hubo un terremoto en la región de Chengdu y en ese terremoto terminaron falleciendo, muriendo 65 personas que no pudieron salir, no pudieron escapar de sus casas precisamente por el estricto confinamiento. Todo esto ha despertado, como decía hace un instante, un profundo malestar en la ciudadanía china y es ese malestar el que ha motivado que los chinos salgan por primera vez en décadas a manifestar de forma masiva y no solo a manifestar contra el confinamiento o contra lo que se conoce o se ha conocido como COVID-0, sino que también están manifestando contra el Partido Comunista Chino y contra su máximo líder, su máximo representante, que es el presidente Xi Jinping. Sí, me gustaría compartir con la audiencia esta información y es que Xi Jinping fue reelecto en el mes de octubre para un tercer periodo luego de abolir la Constitución en el límite presidencial de 2 mandatos para perpetuarse en el poder. Bajo este panorama, ¿de qué manera estas protestas masivas pueden de alguna manera desestabilizar a un gobierno que pretende perpetuarse eternamente en el poder, Alejandro? Desestabilizarlas o desestabilizar al gobierno no lo creo. Lo doy por descartado. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Chino es una maquinaria gigantesca, es una maquinaria con pilares
muy, muy sólidos, construidos con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Como tú lo acabas de decir, Xi Jinping ha logrado atornillarse en el poder y se ha convertido no solo en la persona con más poder de China, sino como un líder con cimientos bastante sólidos. Entonces, doy por descartada la idea o la hipótesis de que estas manifestaciones vayan a desestabilizar el gobierno de Xi Jinping. Lo que sí es cierto y lo que sí hay que recalcar y hay que mencionar es que por primera vez en muchos años, por primera vez en décadas, los ciudadanos chinos, al parecer, han perdido el temor y han optado por salir a las calles a manifestar su descontento. Y esto es de resaltar, sobre todo porque en China, protestar contra el presidente Xi Jinping o protestar contra el Partido Comunista Chino puede acarrear duras sanciones, severas sanciones, incluyendo la cárcel. De manera que cuando los ciudadanos, a pesar de esa posibilidad, vencen al temor o salen a las calles a protestar, a manifestar, aún teniendo temor, eso es de resaltar. Es que gracias por esas palabras bien valientes de la población, tomando en cuenta lo que está ocurriendo. Este martes justamente las autoridades hablaron de que iban a redoblar las medidas, iban a ser más enérgicos, así las protestas sean de manera pacífica. Por otro lado, los ciudadanos están solicitando, no es solamente una queja, como bien lo decías, ante las políticas cero COVID, sino la salida de Xi Jinping. Y por el otro lado, países del mundo, como el caso de Estados Unidos, dicen que están monitoreando la situación y que apoyan o permiten la protesta de manera pacífica. ¿De aquí en adelante qué sigue? Porque si fue golpeado y retenido un periodista de la BBC de Londres, ¿qué queda para el ciudadano común? Sí, bueno, lo que China o lo que el régimen chino está haciendo para contener estas protestas son varias cosas. En primer lugar, como tú bien lo apuntas, bien lo mencionas, está acudiendo a la represión. Esto ya es una norma en China, reprimir cualquier foco de protesta, reprimir por la vía de la fuerza cualquier foco que permita mostrar o demostrar algún tipo de descontento. Entonces, eso es lo primero que está haciendo el régimen chino. Ha reforzado la presencia policial en las calles para no solo incrementar la vigilancia sobre la ciudadanía, sino poder atajar a tiempo cualquier manifestación, cualquier protesta. Entonces, número uno, China o las autoridades chinas están acudiendo o están aplicando la represión para contener las manifestaciones. Luego, también están acudiendo a la censura. Y estoy hablando de censura en términos severos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Weidu, que es el buscador que se puede utilizar en China, hay que recordar que en China el Internet está controlado por el Estado, está controlado por las autoridades y los chinos no tienen acceso a buscadores como Google, por ejemplo. Existe en China un buscador paralelo creado por el Estado que se llama Weidu. Pues bien, en ese buscador han sido bloqueadas palabras clave, términos clave, como por ejemplo Shanghái, que es una de las ciudades en las que se han registrado manifestaciones importantes. Se han bloqueado términos como, por ejemplo, páginas blancas, porque una de las cosas icónicas o más bien simbólicas de estas manifestaciones es que se han dado de forma pacífica, pero también mediante el uso de páginas blancas. Se han bloqueado términos como A4, por ejemplo, que es el formato, el nombre técnico que recibe el formato de las páginas tamaño carta. Entonces, se está acudiendo a la censura en Internet, pero también a la censura en los medios. Y está en la censura en los medios, que por ejemplo, CCTV, que es la cadena estatal china, ¿de acuerdo? No está hablando de las protestas, no ha hecho mención de las protestas. Y
cuando retransmite, porque no se transmiten en vivo, sino se retransmite, cuando retransmiten los partidos del Mundial, estos partidos son editados de tal manera que las tomas del público en Qatar, del público en las tribunas sin mascarillas, son reemplazadas por tomas del campo de juego o de los jugadores en el banquillo para que los ciudadanos en China, dentro de la China continental, no puedan ver cómo está viviendo el resto del mundo. Entonces también se está censurando. Y lo otro que está haciendo China a través de su poderosa maquinaria de comunicación estatal es culpar a los extranjeros en dos sentidos. Por un lado, se culpa a extranjeros occidentales de estar provocando las manifestaciones en territorio chino, pero también se está culpando a los pocos extranjeros a los que se les ha permitido entrar a China de ser los responsables de los contagios. En otras palabras, China está diciendo los contagios no son culpa nuestra, ni de nuestra política, ni de nuestros ciudadanos. Es que han entrado visitantes que vienen contagiados y eso ha propagado nuevos focos de COVID-19. Ahora, Alejandro, vemos noticias que señalan que a pesar de los estrictos confinamientos y las restricciones tan radicales, se incrementan los casos de COVID. Las autoridades han señalado que los ancianos deben ser vacunados y comenzaron a activar este proceso de vacunación para las personas mayores de 80 años de edad. Con estas medidas, ¿qué busca el gobierno de China? ¿Forma parte de las medidas que deben hacer para tratar de controlar el virus? Sí, te explico brevemente cuál ha sido la política de China para contener la COVID-19. Antes de privilegiar la vacunación, y con esto no quiero decir que China no ha vacunado, simplemente estoy diciendo que no ha privilegiado la vacunación como sí lo han hecho algunos países occidentales. Antes de privilegiar la vacunación, China privilegió u optó por la política del confinamiento. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho China en 3 años? Que apenas detecta un caso de COVID-19, esa persona directamente va a confinamiento. Viene en su residencia, viene en su lugar de trabajo, viene en campamentos dispuestos para el confinamiento. Ante eso, China, insisto, ha dejado en segundo lugar, en segundo plano, la vacunación. Y voy a ser un poco más específico al hablar de vacunación. Fíjate, Marjorie, China, por ejemplo, ha desarrollado sus propias vacunas, mientras que se ha negado a importar vacunas que han sido producidas por otros países. La vacuna china más reconocida, que es la Sinovac, tiene una eficacia de 70% contra la COVID-19, mientras que otras vacunas, voy a mencionar una marca, pido disculpas por ello, pero voy a mencionarla, la Pfizer, por ejemplo, la vacuna desarrollada por Pfizer, ha demostrado tener una eficacia de 90%. Entonces, el que China se haya negado a importar vacunas como la desarrollada por Pfizer y se haya dedicado a vacunar a su población con chinas de producción de producción china, con vacunas de producción local, eso explica en mucho por qué se ha fallado en el tema de la vacunación. Pero también se ha fallado en el tema de la vacunación porque China privilegió la vacunación de jóvenes y adultos, dejando relegados a los adultos mayores. Según cifras del propio gobierno chino, menos del 60% de los adultos mayores con 80 o más años de edad tienen por lo menos una vacuna, una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Ante esto, es lógico que el virus
no solo se mantenga latente, sino que se mantenga activo, infectando sobre todo a las personas de 80 años en adelante, que son consideradas, y así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y lo dicen los especialistas, son consideradas como personas de riesgo o en estado de riesgo en tanto y cuanto son más propensas a contagiarse. Entonces, ante esa política que favorece el confinamiento, que deja en segundo lado la vacunación, China tiene un escenario en el que si elimina el confinamiento, va a tener simple y llanamente brotes masivos, abundantes de COVID-19, que por supuesto van a colapsar los hospitales y van a colapsar sus servicios públicos. Es por esto que China o las autoridades se sienten obligadas a mantener esa política estricta de confinamiento, pero también han empezado, ahora sí, a vacunar a la población de 80 años en adelante. Alejandro, tenemos varios panoramas. Por un lado, la gente se ve afectada y han señalado que han sido violados sus derechos humanos cuando los dejan encerrados con candado y que esto perjudica las labores de rescate si necesitan atención médica al instante en casos de emergencia como el incendio ocurrido recientemente. Y por el otro lado, vemos también el impacto en la economía china. Amanecemos con estas noticias donde el sector manufacturero tuvo una caída importante, las empresas chinas cayeron las acciones en la bolsa. Coméntanos un poco este doble impacto del ciudadano común y de la economía de uno de los gigantes del mundo. Sí. Para ponerlo en términos gráficos y en términos sencillos, China es el mercado del mundo y no es que todos los productos sean manufacturados en China o sean producidos en China, pero buena parte de las materias primas en alimentos, en tecnología, en ropa, buena parte es fabricado en China. China es un gran mercado mundial. Por supuesto, cuando China aplica estas medidas de confinamiento estricto que de alguna manera trastocan el normal desenvolvimiento de las actividades productivas, eso afecta lo que se conoce como cadena de producción, en tanto y cuanto el sector secundario o el sector terciario de la economía no reciben los insumos que necesitan para poder hacer sus actividades. Esto crea una situación de desabastecimiento que golpea la economía mundial, pero también crea una situación de ralentización de la producción, ralentización de la economía que golpea a la propia economía china, que, como es bien sabido, es una de las más grandes del mundo. Entonces, tenemos una de las economías más grandes del mundo golpeadas por las políticas que están aplicando las autoridades chinas y tenemos a una economía mundial golpeada porque esa economía no está surtiendo al resto del mundo o al resto del mercado con los insumos que se requieren para poder seguir produciendo, para poder seguir ofertando y mientras tanto el ciudadano, la gente sigue demandando. El ciudadano común, he visto parte de los testimonios, dicen que se sienten de manos atadas por todo lo que está ocurriendo en China. ¿Qué pueden hacer los países del mundo? Ya hemos visto varias reacciones de presidentes de países de Europa, del propio presidente de Estados Unidos. Tú que eres especialista en el tema de la diplomacia y los acuerdos internacionales, ¿qué pueden hacer ante estos casos donde aseguran son violados sus derechos humanos? La verdad, los países, sobre todo los países occidentales, Estados Unidos, Canadá, los países de Europa Occidental, más allá de pronunciarse a favor de los ciudadanos chinos, a favor del respeto hacia los derechos humanos y a favor del respeto al derecho a la protesta pacífica. Más allá de eso, los países occidentales y los gobiernos occidentales pueden hacer bastante poco, porque
el permitir o no permitir las protestas, el reprimir o no reprimir las protestas, viene siendo de alguna manera una potestad de las autoridades chinas, algo que las autoridades chinas pueden hacer clamando o apelando al principio de soberanía, al principio de seguridad nacional. Además, China, un país comunista a toda ley, a todo orden, es una nación que lamentablemente se ha acostumbrado a reprimir las protestas, a reprimir los focos de protesta. Entonces, es de verdad muy poco lo que se puede hacer desde Occidente. En todo caso, lo más que se podría hacer sería alzar la voz y elevar votos para que China, número uno, relaje las medidas de confinamiento. Número dos, incremente su capacidad para vacunar. Y número tres, sea más respetuosa con los ciudadanos que están protestando para manifestar su descontento. Pero más allá de eso, lo vuelvo a decir, lo repito una vez más, es bastante poco lo que se puede hacer. Gracias, Alejandro, por permitirnos entender esta compleja situación que está afectando a los ciudadanos de China y también a los ciudadanos del mundo. La economía se está viendo afectada. Esto es una noticia en desarrollo. Amanecerá y veremos qué ocurre con esta situación tensa que se ha generado en China. Gracias por tu tiempo y, como siempre, por tus interesantes análisis. Feliz día. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares, con esa mente brillante que tiene Alejandro, poniéndonos en contexto una situación tan compleja como las protestas en China. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días. Los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.